Hola a todos, estás en el canal de recetas caseras calientes. Se acerca el invierno, lo que significa que es hora de calentarse y consentirse con platos nutritivos y saludables. Hoy prepararemos salmón tierno en salsa cremosa. Para empezar, sal y pimienta al pescado por todos los lados. Es importante voltear los filetes para que estén uniformemente empapados con especias. Lo principal es no exagerar. Las especias no deben ahogar el sabor del pescado. Ponemos un sartén y añadimos aceite de oliva. Enviamos nuestros filetes tiernos a la superficie calentada. Freír unos 6 minutos por un lado hasta que se forme una corteza dorada. Tenga cuidado, que no pase mucho tiempo para no secar demasiado el salmón. Después de voltear, debe freírlo durante otros 2 minutos. Después se puede quitar de la estufa. Vamos a hacer la salsa. Tome 2 dientes de ajo pelados y use un cuchillo grueso para triturarlos. Ahora cortamos el ajo lo más pequeño posible, así el sabor se revelará mucho mejor. Ponga una cucharada de mantequilla en una sartén caliente y agregue el ajo picado. Dejamos freír durante 1 minuto hasta que la mezcla tenga un tinte ligeramente marrón. Vamos a los tomates. Toma aproximadamente un vaso de tomate cherry y córtalo en mitades. Los tomates le darán a nuestra salsa la acidez necesaria, por lo que el sabor será lo más equilibrado posible. Enviamos los tomates a la sartén. Revuelva bien el tomate para que se caliente uniformemente. Después de un par de minutos, agregue un poco de sal y pimienta negra. Esto acelerará el proceso de separación del jugo. Es hora de la espinaca. Tenemos que cubrir toda la superficie y después mezclarla bien. Freír durante unos minutos hasta que las hojas disminuyan el volumen. Vertimos media taza de crema en nuestra futura salsa. Espolvoree todo con queso parmesano rallado. Este queso duro italiano tiene un sabor muy delicado y al mismo tiempo rico. Por lo tanto, no necesitamos más de 30 gramos. Y eso no es todo. Para hacer que el plato sea más brillante y fragante, nos ayudaremos con las especias. La albahaca hará una nota agridulce. Picar finalmente con un cuchillo. Una gran adición para él será el perejil. Un pequeño manojo de verduras también se corta finamente. Y después quitamos todo lo que queda en el cuchillo. Espolvoree nuestra salsa con una mezcla de verduras y revuelva para que los sabores se combinen. Ya falta poco. Hervimos la salsa durante 3 minutos. Durante ese tiempo, el exceso de humedad se evaporará y el sabor será aún más rico. Después de poner los filetes de pescado en la salsa, riegue abundantemente por todos los lados y déjelos en el fuego durante 2 o 3 minutos. Es necesario que el pescado absorba todo lo mejor. Eso es todo. Servimos nuestro plato. Los filetes resultaron increíblemente suaves. No necesitarás ningún esfuerzo para tomar una rebanada. Gran sabor. Trate de cocinar usted mismo y lo verá.